siempre estuvo en mi ADN dos cosas que son propias de nuestra actividad. Mi mamá dice que cuando yo era chiquito y me llevaba al teatro, en vez de mirar lo que estaba pasando en el escenario, decía, mamá, ¿cómo cuelgan esa luz ahí arriba? ¿Por qué sale agua de la pared? O ese tipo de cosas que eran más preguntas de un productor que de un chico. Después, por distintos caminos de la vida, y creo que si tengo que tomar un común denominador que estuvo presente en cada una de esas etapas o un motor de todo eso, hubo dos cosas. La curiosidad, desde chico, como decía, y la insatisfacción constante. Digamos, la combinación de la curiosidad y la insatisfacción constante ha sido un driver en cada una de las distintas etapas de mi vida. Empecé en el mundo del marketing, ayer la conté resumida, así que espero que me salga de nuevo porque me salió redondita ayer la historia. Yo empecé en el mundo del marketing de casualidad. El padre de un amigo, cuando yo tenía 17 años, él era un directivo de una empresa que se llamaba Warner Lambert, que hacían chiclets Adams y caramelos Halls. Y yo era gastronómico, era mozo, a los 17 años era mozo en el Hotel Alvear, porque también hay otra característica que siempre me gustó, que era la del servicio. Cuando uno da servicios de marketing o cuando da servicios a empresas, el componente de servicio es importante. Y mi vinculación con dar un servicio tenía que ver con la gastronomía, con ser un mozo. Y me ofreció ir a Pinamar a hacer las promociones de Chiclets Adams en ese momento. Y yo tenía 17 años y íbamos y alquilábamos las camionetas y repartíamos chicles y contratábamos las promotoras ahí como un laburo muy básico, si uno lo piensa, de lo que hoy, como un componente muy chico de lo que es el brand experience como experiencia. Y yo veía que había como las grandes marcas que eran de primera línea. Marlboro, que en ese momento hacía muchísima publicidad y tenía unas camionetas con unas chicas increíbles, y Brahma, que se acababa de lanzar y que venían unos equipos de sonido increíbles, y yo estaba persiguiendo chicas en la playa para ver si querían trabajar de promotora, cosa que hoy además sería políticamente incorrectísimo, ¿no, Adrián? Entonces, en esa situación dije, yo quiero jugar en primera. Y me contacté con esas dos empresas, y en Brahma me dieron una oportunidad que era la de ir a poner banderas a los eventos y por esas vueltas de la vida terminé trabajando en Brahma. Mi primer trabajo en Brahma fue tercerizado en la inauguración en el año 94. En el año 94 se inaugura la planta de Luján y yo trabajo contratado por la agencia de promociones como trapito para organizar los autos. Y ahí conozco a una persona de marketing y yo le dije que quería trabajar en marketing. Empiezo limpiando choperas y después se crea el departamento de compras de marketing en Brahma y ya empiezo a trabajar como comprador. Después pasó trade marketing a consumer marketing. Entonces, con lo que me quedé siempre fue con, perdón, pero no estoy en un buen momento vocal. Con lo que me quedé fue con las ganas de organizar y cómo me gustaba organizar y las dificultades que había en ese momento cuando el brand experience o eran simplemente agencias de eventos o productoras de eventos. Y lo que me pasaba estando del lado del cliente, y este es el primer aprendizaje, el haber estado en los zapatos del que compra tu servicio, es una parte muy importante del éxito de Venue, es entender exactamente cuál era la necesidad. No solo que es genuino eso, sino que es un muy buen insight y un hermoso storytelling. Ustedes saben que marketing es contar historias y contar una historia genuina es muy poderoso para vender lo que uno hace. Y la historia que yo siempre cuento es esta, es que yo estaba en el lugar del que está escuchando mi presentación cuando voy a presentarme a una empresa y me pasaba eso, que no encontraba quien me hiciera los eventos con el nivel de obsesión que a mí me gustaba y con la excelencia que yo quería, y las situaciones eran siempre las mismas. O se ponían en contacto las grandes productoras que tenían una muy gran capacidad de producción, pero no tenían ninguna capacidad de entender mi negocio. Mi negocio no era ni contratar artistas ni vender entradas para los festivales. Mi negocio era vender cerveza. O venían las agencias de publicidad que entendían muy bien el negocio porque trabajaban de eso,
con unas ideas bárbaras que no tenían ni idea de cómo llevarlas a cabo y las terminábamos ejecutando un poco nosotros, inventando cosas. De una manera que hoy cuando un cliente mío lo hago así, le digo, no lo puedes hacer así, tenés que contratar una empresa para hacerlo. Sobre todo cosas que tienen que ver con la seguridad de los eventos y la seguridad eléctrica y los generadores y asegurar la excelencia más que nada en términos de seguridad. En el año 2003 se fusiona Brahma y Quilmes en una movida muy rara porque en realidad Quilmes, la familia Bemberg, acepta venderle a los brasileros la compañía con la condición de que durante 7 años la siguieran manejando el grupo que la estaba manejando. Entonces, yo venía del grupo comprador, pero pasaba a una situación donde mi nuevo jefe, después de 12 años de empresa y de cultura y demás, pasaba a ser una realidad totalmente distinta. Y claramente el inicio de Venue es la historia de un fracaso, es mi incapacidad de adaptarme a una nueva cultura, mi cansancio por ahí a esa altura de tener que seguir remando dentro de una corporación después de 2 años, cuando ya tenía 29 años, cuando ya tenía algunos compañeros que habían sido nombrados gerentes, cuando ya empezaban a surgir oportunidades de viajar al interior. Y un día, en una discusión con el que era en ese momento el número 1 de marketing de Quilmes, nos transamos en una discusión muy estúpida porque él decía que yo no podía definir cuántas remeras había que comprar para Quilmes Rock. Y yo le decía, ¿por qué no? Si yo soy el dueño del proyecto. Y él me decía, ¿por qué eso lo define abastecimiento en función? Y me choqué de frente con toda la burocracia que tenía una empresa muy antigua y muy ministerial en ese momento, con oficinas separadas, donde había que ir de traje a trabajar, algo que yo venía de 12 años de tener otra cosa como alimento, entonces no podía. Y esa discusión fue subiendo de volumen y me fui. Me fui convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y al otro día me di cuenta que no tenía ni trabajo ni plata para pagar el alquiler. Y entonces empecé a buscar cuál era la forma de volver a estar en la actividad. Y antes de que pudiera suceder nada, con esta fusión, lo que había pasado es que un montón de gente que había estado trabajando acá, una vez que Quilmes toma el control, se van a abrir operaciones a otros lugares, a República Dominicana, Guatemala, y me empiezan a contratar freelance para que yo empezara a hacer las cosas que hacía acá, que eran los desarrollos de las etiquetas, de las latas, de toda mi experiencia en compras y en desarrollos, y lo empiezo a hacer freelance en todos estos países. Y en ese momento tengo que hacer una fiesta electrónica en Guatemala, lo cual era muy desafiante porque yo de electrónica no sabía nada. Y la música electrónica estaba empezando acá en la Argentina y tenía como ciertas características, sobre todo técnicas en cuanto a la calidad del sonido, las puestas de las luces y demás, que hacían mucho la experiencia. Y entonces convoqué a la persona que para mí era la que más sabía, y eso es otra característica, que es a lo largo de los años, siempre que me tocó hacer algo que no sabía, busqué quién era el mejor para ayudarme a hacerlo. Y hoy sigue siendo así en Venue cuando uno tiene que contratar servicios profesionales de calidad o tiene que contratar servicios de profesionales. Yo siempre digo que la mejor inversión son los servicios profesionales de calidad. Los contadores, los abogados, los ingenieros, los arquitectos. Y entonces contraté al número 1 para eso, que es Juan Pedro. Él fue para Guatemala, mi socio que justo viajó hoy y por eso no pudo estar. Él fue para Guatemala, cuando vio lo que yo había armado ahí, me dijo, mira, yo estoy saliendo de Rock and Pop, él trabajaba en el número 1 de producción, y ahí se materializó como lo que para mí había sido siempre el mundo ideal, mezclar el mundo de alguien que sabe de marketing y que le gusta mucho la producción, con alguien que sabe mucho de producción y le gusta mucho el marketing. Y ahí entramos en todo otro terreno que es las sociedades, y como una sociedad de dos personas totalmente diferentes, con todo el desafío que eso implica, porque cuando sos totalmente diferente, les pasa, cuando ustedes van a comer con amigos, si son amigos muy amigos, ya saben a dónde van a comer, qué van a pedir, cuáles son las expectativas que tiene el otro. Nosotros no nos conocíamos, arrancamos una empresa de cero y lo único que sabíamos era que a los dos nos apasionaba
la producción y que yo creía que había una gran oportunidad en cuanto a producir cosas de marketing, y así surgió Venue, digamos, para hacerlo bastante sencillo. Él me convocó acá para colaborar con él con la producción de un festival que se llamaba BUE, que se volvió a hacer el año pasado, que en ese momento era como el primer gran festival que se volvía a hacer. Y trabajamos juntos, y cuando vimos todos los problemas que tenían las marcas para activar sus cosas en ese festival, le dije claramente, hay oportunidad para crear una empresa de esto, y así arrancamos. Genial. Entonces, si tuvieras que definir qué es, cuál es el ADN de Venue, que es una productora, una agencia, un estudio creativo, si pudiéramos decir palabras clave. Es la misión y la visión son bastante claras, y la primer slide de la presentación de Venue es ¿qué es Venue? Venue es una productora de experiencias especializada en el... Venue es una productora especializada en el uso de experiencias como herramienta de marketing. Crea, conceptualiza, realiza, implementa proyectos llave en mano de event marketing parados sobre dos patas fundamentales: la capacidad creativa y la excelencia en la ejecución. Por esto que contaba al principio, que es fácil conseguir buenas ideas y es fácil conseguir gente que ejecute muy bien, pero lo que no es fácil conseguir son las dos cosas de la mano. Ir a presentar una idea que sea realizable. Como nos decía una vez un gerente global de Adidas, o sea, me gusta trabajar con Venue porque tiene la distancia más corta entre el PowerPoint y la realidad. Y eso es algo que los clientes también valoran mucho. Habiendo venido al lado de una multinacional, cuando tenés que estar del otro lado, agrega mucho valor. Básicamente es una productora de experiencias. Analizando un poco el recorrido de Viño, ustedes hacen mucho hincapié en la innovación, ¿sí? En esto de redefinir el campo de lo posible. Contanos un poquito cómo es ese proceso de trabajo desde que ustedes piensan o crean o conceptualizan y hay que bajarlo a la viabilidad, a la realidad, a la ejecución. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué partes del equipo intervienen? Porque se me hace que no es nada fácil, ¿no? Ideas creativas hay muchas, el problema es cómo se ejecuta. Sí, es un gran desafío, y una de las cosas que hemos aprendido hace tiempo es involucrar lo antes posible a la mayor cantidad de gente del equipo que después va a tener a su cargo ese proyecto. Desde el punto de vista económico es desafiante, porque este es un esquema one winner take all. Presentás en una licitación, se presentan 3 o 4 productoras o 4 agencias, invertís mucho en renders, en ideas, y después, si no ganaste, todo ese dinero que invertiste es imposible de recuperar porque era para esa idea. Entonces hay que ir administrando, hay que tratar de entender cuáles son las posibilidades reales que uno tiene de que esa idea se lleve a cabo y cuán ganadora es esa idea. En función de toda nuestra experiencia en clientes, el lunes se nos ocurrió una idea para McDonald's para el Mundial, charlando con la gente de McDonald's. Che, ¿y qué van a hacer para el Mundial? Y vamos a hacer esto. ¿Y si hacemos? Y tuvimos una semana, le pedimos por favor que nos dejaran presentarla ayer, y estuvimos una semana trabajando todos los involucrados, pero un poco el proceso es muy rico el momento de la reunión, del briefing con el cliente, ¿no? Ahí surgen un montón de ideas, vienen un montón de anécdotas que tienen que ver con proyectos o cosas que uno vio afuera. Las fuentes de inspiración son muchas. Hoy las redes sociales y el acceso a Internet hace que uno pueda consumir muchísima de nuestra actividad en el mundo, sobre todo pensando que hoy muchos clientes exigen, y es clave entender cuál va a ser el output de ese evento, de esa experiencia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos? ¿Salir en la tapa del diario porque es una idea novedosa? ¿Queremos que exploten las redes sociales? ¿Queremos que
¿qué buscamos con este evento? Queremos dar a conocer una marca nueva, queremos que se amplifique por influencers. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿qué le gustaría que pase el día después del evento? ¿Cuál sería ese output? ¿Qué queremos que la gente diga de este evento? Y de ahí, armarlo para atrás. Es decir, bueno, ¿cuál es la idea ganadora que nos lleva a este lugar? Y nosotros básicamente trabajamos con un equipo que diría que tiene una cabeza creativa, una pata de cuentas de atención al cliente, que son personas que están más involucradas con la estrategia de cada uno de los clientes, que entiende cuáles son las necesidades. En cualquier negociación es muy importante estar alineado con los objetivos de la persona que está del otro lado. Entonces, entiende exactamente cuáles son las metas que tiene ese gerente de marketing, qué es lo que ese gerente de marketing quiere lograr. Y por el otro lado está, como decía, cabeza creativa, un brazo de cuentas o de estrategia y un brazo de producción, que son los que hacen que las cosas sucedan. Entonces, parte de la cultura de trabajo en equipo tiene que ver con que entre estas tres áreas vayan generándose ideas que muchas veces salen del departamento creativo, pero muchas veces salen o de Juan Pedro, o mías, o de algún chico de 20 y algo que trabaja con nosotros, pero que estuvo en un evento cuando fue a Estados Unidos, iba caminando por Nueva York y vio algo, o que en las redes sociales sigue a un influencer que mostró una foto de un evento y eso dispara ideas. Y nuestra industria hoy está un poco como muy acelerada. Me preguntaba antes Trini por un evento de Adidas que nosotros hacíamos todos los años, y hoy Adidas entró en un formato que es, te llega un brief de la gente de compras, te dice presenten ideas la semana que viene y te mandan un mail que dice ganaron o perdieron o quedaron afuera por presupuesto. Y es muy difícil porque uno tiene muchísimo valor para agregar a Adidas, que es una marca que trabajamos hace 12 años y que hemos hecho cosas increíbles. Y esa necesidad que ellos tienen, donde fueron reduciendo estructura, donde las empresas hoy en general tienen los costos muy controlados, hacen que sean muy pocas las empresas que hoy le dan el tiempo de maduración que tiene que tener una idea como para ser realmente buena. Nosotros estamos trabajando con un cliente, hoy a la tarde tenemos una reunión, mañana otra, con una idea que la venimos trabajando hace un año y que si bien es muy desgastante y muy costoso, no me cabe ninguna duda que va a ser un golazo porque ha tenido el tiempo de madurar, digamos, ¿no? Y a uno le pasa siempre lo mismo, o como cuando uno arma sus propias experiencias. Cualquiera de ustedes que arma un viaje sabe que cuanto más tiempo lo planifique y vaya investigando y vaya viendo, mejor va a ser ese viaje. Y acá pasa exactamente lo mismo. Cuanto más tiempo uno le da una idea, mejor va a ser el resultado. Bien. Respecto de el branding experiencial está relacionado con lo efímero esencialmente, pero a la vez el objetivo es generar un impacto perdurable. ¿Cuáles son las claves, si es que las hay o las podés contar, que vos nos pudieras decir, si lográs que suceda esto, el evento es un éxito o la acción es un éxito? ¿Existe, hay algún denominador común? Yo creo mucho en algo que suena un cliché publicitario, pero es crear experiencias memorables. Yo me acuerdo a lo largo de los 14 años de Venue, si bien son muchísimos eventos, me acuerdo de eventos que al otro día caían los mails de felicitaciones y hoy ese rol lo tienen las redes sociales. El evento que hoy es memorable es un evento que explota en las redes sociales y que vos te enteraste que todo el mundo fue a ese evento. El domingo hubo un evento de Nike. Nike no es una cuenta nuestra, lo sé por colegas y por seguirlo en las redes sociales. Nike se peleó con el gobierno de la ciudad, lo iban a hacer en Figueroa del Corta y Pampa, donde se hacen tantos eventos y tantas carreras y tantas maratones, y a último momento se peleó con el gobierno de la ciudad y no le dieron el permiso. Entonces lo tuvieron que hacer en un lugar cerrado, y el único lugar cerrado que encontraron era Palacio Alsina, el domingo a la tarde, es un boliche, y pusieron cintas de correr por todo Palacio Alsina y cerró damas gratis. La verdad que si uno lo piensa, es un evento loquísimo. Y si yo fuera
el director de marketing, o no quiero decir si yo fuera el director de marketing, pero digamos, el 99% de los directores de marketing probablemente si vos le decís, mira, la gente sale a correr, corre por Puerto Madero y termina toda dentro de un boliche con damas gratis tocando, corriendo arriba de una cinta, y te van a decir, y la verdad que está medio loco, no es un evento, no es una maratón común. Y fue un éxito total. El domingo de la noche, todos los influencers de Buenos Aires lo ponían en las redes sociales. Como hablábamos antes fuera de cámara, el problema de los eventos hechos para Instagram es que hoy son tremendamente efímeros. Porque ya ni siquiera queda la foto. Con el hecho de que el story dura 24 horas, es muy difícil hacer un story que sea memorable. Entonces, yo decía, yo les puedo contar con mi corazón abierto mi experiencia de los 14 años pasados, pero no tengo ni idea cómo sigue esto. O sea, cómo sigue es un poco de olfato que por suerte no me falta, y de ir entendiendo para dónde van las tendencias y los mercados. Yo creo que un evento memorable es un evento. Hoy nos pasa que el primer evento que hicimos para Díaz hace 12 años fue en el mercado de San Telmo. Negociamos con los 70 puesteros del mercado y colgamos zapatillas en la carnicería, hicimos el desfile en el medio del... Un montón de cosas que hoy en Buenos Aires ya no se pueden hacer por cuestiones de habilitaciones municipales. Buenos Aires tiene una historia muy trágica en términos de Cromañón y de Time Warp, que hace que hoy hacer un evento fuera de la caja en Buenos Aires es muy difícil. Por eso Nike lo logra cuando lo hace paradójicamente dentro de la caja, en un boliche. Pero sin embargo, ese evento hoy es, ustedes son los que hicieron el evento de Adidas en el mercado, o ustedes son los que hicieron el bar móvil, porque son ideas que trascienden ese momento y esa necesidad puntual de la marca. Y que como toda idea, ¿no? Como una idea de un emprendimiento, como una idea de un evento, como una idea de cualquier cosa, es una idea que cuando uno la tiene materializada y realizada, dice, ¿cómo no se me ocurrió antes? Te voy a preguntar un poco, llevar esto a un caso en particular, de los que podemos ver en la página, el de Latitud 33, el viewpoint, que nos llamó la atención por esto de la construcción, ¿no? De un espacio en el lugar en el que se construyó. ¿Qué pasa con el cliente cuando uno le plantea esa propuesta y cómo se ejecuta después? Porque allí intervienen múltiples cuestiones y complejas, ¿no? De seguridad, de ingeniería, etcétera. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te resultó el evento? Si te resultó exitoso. Es muy buena la pregunta. Fue un evento memorable, es un evento que hoy sigue, sobre todo porque fue un evento que uno hoy cuando lo dice, yo no puedo creer que esto existió en Argentina. Y tiene varias, perdón, tiene varios componentes. Primero, como toda idea trascendental, uno la tiene que encarar con cierto nivel de inconsciencia. Porque si uno empieza a pensar realmente que esa caja de cristal subió por un ascensor, porque no había cómo subirla al helipuerto, y tiene que ver con pensar totalmente de la caja, y tiene que ver, por eso te digo, con varios factores. El primero es un cliente que tiene la capacidad de ver una idea más allá de lo que está en una presentación. Y esta cosa de inconsciencia, yo tengo una cosa de inconsciencia que me acuerdo, siempre lo cuento con el bar móvil de Alemania, ¿no? Que cuando hicimos el primer bar móvil de Quilmes, un proyecto que, para repasarlo brevemente, es un bar itinerante que se ponía lo más cerca posible del estadio y era el punto de encuentro oficial de la hinchada argentina en el Mundial. Me acuerdo hablando con este director de Quilmes con el que me había peleado y me había ido 3 años después cuando nos amigamos. Y yo ya era un proveedor porque ya venía de trabajar en otros mercados. Y el tipo me decía, ¿pero vos te parece que eso es posible? Y digo, esto es muy sencillo. Viajás a Alemania, encontrás un lugar, alquilás un micro, lo ponés. Y yo estaba explicando como sencillo algo que claramente no era sencillo, pero ese nivel de inconsciencia fue lo que dijo, mirá, no sé, me tomo un avión mañana, voy a Alemania y cuando vuelvo te cuento. Y las ganas y la inconsciencia y la curiosidad y la insatisfacción te llevan a que eso
se plasme. En este caso de Latitud pasó lo mismo. Era algo, Latitud Si había... querés, perdón, Matías, revisamos dónde se hizo, dónde se instaló. Esto era en el helipuerto del edificio República, que es el edificio ese semicurvo que está frente a Puerto Madero, que tenía un cartel de Telefónica, ahora tiene un cartel de un banco corporativo que es BSC. Y Latitud venía trabajando con otra agencia ideas de hacer cenas en lugares raros. Habían traído una licencia de afuera que se llama Dinner in the Sky, que es una grúa que cuelga una mesa, y fue, bueno, el año que viene, ¿qué hacemos? Y ahí el disparador de esa idea fue algo que toda idea realmente innovadora tiene que tener, que es algo que es money can't buy, algo que el dinero no puede comprar. Es una experiencia que una marca puede hacer vivir a una persona solo porque es esa marca. Y ahí se genera esa intención de participar. Esto uno lo ve en los festivales. Es muy fácil convocar celebrities a un VIP cuando toca Coldplay. ¿Quién no quiere ir a ver Coldplay gratis? Y con esto se generó eso. La gente quería ir a comer a un cubo de acrílico en una terraza, que era un restaurante, que por más plata que tengas no lo podés pagar. Y fue hecho en tiempo récord, porque había un lanzamiento que hacer y una marca que... Y nos pusimos a trabajar con arquitectos, ingenieros y con la gente de IRSA, que eran los dueños del edificio, para poder llevarlo a cabo con muchísimas normas de seguridad, y sucedió. Cuando nos quisimos dar cuenta, ya estaba sucediendo. Es más, primero se ocurrió la idea y después había que ponerle un concepto alrededor, que era esto de despegar o algo. En ese momento eran los sunsets, después lo tomó Corona el concepto, pero en ese momento era buenísimo. Te invitábamos a tomar una copa a las 7 de la tarde en la terraza de un edificio que pasaste 1000 veces y que no sabías que le habían construido un cubo ahí con la mejor comida de Buenos Aires. Después esto es algo que fue una tendencia, que son los restaurantes pop-up. Hace mucho Electrolux en Europa, Nespresso también, pero nosotros lo hicimos en ese momento sin entender un poco lo que estábamos haciendo. ¿Cómo es la búsqueda de talentos? ¿Cómo reclutan talentos? Entiendo que el talento, el equipo debe ser fundamental en lo que ustedes hacen. El equipo es todo. Ayer tuvimos una charla de esto. Cuando uno vende un servicio, todo lo que tiene gente, todo lo que vende gente. Entonces, tenés que tener la mejor gente, tenés que poder sentir que tenés la mejor gente. Esto es algo que yo aprendí un poco con la cultura de Brahma y Ambev, que era tener gente mejor que uno. Es la única posibilidad que hay, que te empuje desde abajo y que sea realmente, potencialmente mejor que uno. No solo eso, sino que a lo largo de los años se ha convertido en el principal motivo para ir todos los días a trabajar. Sentarte a trabajar con un chico que tiene la mitad de la edad que tenés vos, pero que te puede enseñar cosas y que te puede desafiar. Por suerte nosotros tenemos yo digo que nos ayuda mucho también la disciplina. El glamour de trabajar en los eventos a mucha gente le gusta y lo tienta. Entonces, hace muy poco empezó a trabajar con nosotros un chico que le está yendo muy bien, que trabaja en nuestra área internacional como director de cuentas, que viene de Google. Y cuando vos le decís, ¿por qué te fuiste de Google? Y dice, bueno, porque yo en Google tenía una tarea asignada, tenía que hacer eso y no había riesgo. Y acá yo estoy llevando un evento de 3.000 personas y yo sé que en cualquier momento puede fallar algo y es mi responsabilidad que no falle. Entonces, la adrenalina que me genera, entonces uno va descubriendo cuáles son las motivaciones del talento, y yo entrevisto a todo el mundo. Todo currículum que tenga algún componente que me llame la atención, lo entrevisto. O un emprendedor que falló en su emprendimiento y que no tiene ningún problema en decir, mira, fallé en mi emprendimiento y quiero volver a trabajar en una empresa. Alguien que viene de una gran corporación y que tenga una cultura ganadora para aportar. Y muchas veces te encontrás con gente que, si bien obviamente los recursos humanos evolucionan junto con las empresas, y hoy tenemos el mejor equipo que podríamos tener a lo largo de la historia, porque
porque se va afilando y uno va aprendiendo mucho, ¿no? No hay una academia para ser un emprendedor y mucho menos de una actividad que no existía. Digamos, en el mundo de la publicidad hay miles de agencias de publicidad y tienen una estructura planteada. Un departamento creativo, un departamento de cuentas y se acabó. Acá nosotros tuvimos que inventar cuál era la estructura y nos pasa con colegas que nos hablamos por teléfono y, che, ¿cómo manejamos tal cosa? Mira, yo probé con esto, no me fue, ahora los equipos se componen así, ahora son duplas, etcétera, etcétera. Y, y, y te diría que con el tiempo desarrollé una teoría simplificada de los recursos humanos para nuestra actividad, que creo que aplica a muchas, pero es, imaginémonos un eje vertical donde está la inteligencia, ya sea la inteligencia emocional o la inteligencia en términos de capacidad. Y en otro eje, lo que yo llamo el ownership, que es una mezcla de pasión y compromiso. Porque en definitiva el ownership, lo que uno quiere cuando tiene una empresa es tener gente que actúe como si fueran dueños del negocio. Y en esos dos ejes, lo que vos querés es gente que esté lo más lejos posible de donde se juntan los ejes. Gente que tenga mucho ownership y mucha inteligencia. Pero también otra cosa que entendimos es que es la inteligencia. Recibimos currículums de muy buenas universidades y gente que entrevistamos con 2 carreras universitarias en las mejores universidades que se puedan imaginar y que fallaron cuando se chocaron contra la realidad. Cuando tenés que ir a comprarle la comida a la gente de carga que está trabajando hace 20 horas y que no paró a comer y tenés que ponerte en los zapatos de otro y no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces no es solamente la inteligencia desde el punto de vista de las capacidades intelectuales, sino también es de la inteligencia emocional y ser piola. No solo ser inteligente, sino ser piola, ¿no? La diferencia entre un piola y un inteligente. Hay gente que es piola y no es inteligente, y gente que es inteligente y no es piola. Cuando tenés una persona que es inteligente y es piola y tiene ownership, esa es la persona que querés para trabajar en una actividad tan demandante como esta. Casi que la empatía sería un factor crítico, ¿no? en el equipo. Es clave. Digamos, si vos lo pensás, la semana pasada hicimos una convención muy grande de Shell, no sé si la vieron en las redes sociales, y estás hablando con el presidente de Shell y enseguida estás hablando con gente que hace 20 horas que está trabajando porque la rural estaba ocupada y tuvimos un armado de 24 horas seguidas. Entonces, ponerte en el lugar de cada una de las 2 personas es clave para esto, ¿no? ¿Qué necesita el presidente de Shell? ¿Qué tiene que transmitir a los dueños de las 600 estaciones de servicio que tiene ahí? ¿Y qué necesita para poder hacer un trabajo fuera de la curva, digamos, excelente, la persona que hace 20 horas que está trabajando? ¿Qué sucede cuando vos detectás que el cliente, el presidente de una compañía, el gerente de marketing que viene a pedir los servicios, tiene un aspecto personal, un ego que satisfacer para su carrera profesional y por otro lado están los intereses de la marca, que en definitiva ahí debe haber como una compulsa interna, ¿no? ¿A quién satisfago? ¿A la marca o a quién me va a contratar? Ahí entra nuevamente la empatía. A medida que uno va conociendo a los clientes, va entendiendo cuáles son las necesidades y vuelvo al punto de cuando uno vende cualquier cosa, en cualquier tipo de negociación, alinearte a los objetivos del otro es clave, ¿no? Pasa ahora con un cliente nuevo que ayer nos acaban de confirmar, que es una directora de recursos humanos, que nosotros la conocíamos de otra empresa grande, y me empieza a contar el evento que tiene en la cabeza, y yo le digo, ¿pero es el evento que querés vos o que necesita la compañía? No es el que quiero yo, le digo, ¿y no te parece que mejor desdoblarlo en este primer evento, hacer algo con un poco más de bajo perfil? Porque si no se viene haciendo ninguna convención, de repente hacer una convención tan despampanante, ¿no vas a chocar vos contra el CEO que dice bajemos el perfil? Sí, tenés razón. Y un poco también te pasa, no sé, me ha pasado a clientes que un caso puntual que fue en la fiesta de fin de año del grupo Pérez Compán, que nunca habían hecho fiesta de fin de año y nos llamaron en abril del año pasado, una fiesta para 3.000 personas.
donde Luis Pérez Companca asumía el liderazgo del grupo y tenía que hablarle a las 3.000 personas. Pero es muy tímido y no le gusta hablar. Entonces, ¿cómo haces para que esa persona transmita los valores que tiene que transmitir ante sus 3.000 empleados y no le gusta hablar? Bueno, pensamos varias cosas. Pensamos entrevistarlo en video y que grabar en video y que él después pudiera ver la edición, entonces que se quedara más tranquilo. Y lo que terminamos haciendo fue una entrevista así, sentados con un escenario en el medio, con un escenario bien bajo para que diera la sensación de cercanía que él quería dar, que no estuviera en el fondo de un pabellón después de 3.000 personas, sino que estuviera en el medio, con una pantalla y un buen circuito cerrado arriba, en una entrevista en banquetas, frente a frente como estamos nosotros, con Horacio Cabac, que es un tipo muy omnitarget, digamos. Horacio Cabac le gusta a las señoras y te puede explicar con lujo de detalles una cosa técnica. Y por otro lado tenés otros clientes. Me acuerdo cuando DirecTV, antes de la comprara AT&T, nosotros hacíamos la convención mundial y el presidente de DirecTV le faltaban las plumas nada más. O sea, nadie le podía sacar el protagonismo. Él era el maestro de ceremonia, él abría las puertas, él decía a dónde había que ir, y oponerte contra eso no es un buen negocio. El mayor desafío es poder retener el talento extraordinario, el talento, seguir siendo la mejor opción y que te siga eligiendo una persona que podría estar trabajando en la empresa que quisiera o tener su propia empresa y que elija seguir trabajando con nosotros. La Argentina de hoy es muy desafiante, el mundo de hoy es muy desafiante en términos de, vuelvo a decir, yo conozco los secretos, entre comillas, de los últimos 15 años, pero no conozco de los 15 años que vienen. Entonces también el desafío es ir leyendo con la suficiente velocidad los cambios que está teniendo el mundo, la industria. Los eventos seguirán siendo eventos. Si uno se mete en YouTube, va a haber eventos del lanzamiento del Ford Fairlane del año 60 en el Club Hípico Argentino. Y los eventos, de nuevo, seguirán siendo eventos. El tema es el contexto, es el por qué, el para qué, el cómo. Y el desafío es, en la Argentina de hoy, muy, muy ligada a los costos, muy ligada a la competencia, y esto tiene que ver con que el mercado cambia tan rápido que las barreras de entrada son cada vez más bajas, entonces uno cada vez compite con gente que puede ser más ágil que uno, ¿no? Entonces, saber leer los cambios y mantener el talento. Te diría que son los dos grandes desafíos. Fantástico. Y cuando piensan en expansión, si es que piensan, ¿lo piensan desde lo territorial, desde el abarcar más mercado? O creo que algo ya nos adelantaste, o en incorporar los mejores o más talentos. Expansión entendida como abarcar más o desde talento. Yo creo mucho en el foco, ¿no? Creo que uno tiene que, no en la ultra especialización, pero no en ponerse a hacer cosas que uno no sabe. Cuando nosotros arrancamos y obviamente existe una necesidad de facturar y de mantener una estructura, un cliente te llama y te dice, ¿hacen videos institucionales? Sí, hacemos, por supuesto. ¿Y hacen comerciales? Sí, por supuesto. Y después te das cuenta que la pérdida de foco atenta mucho contra el crecimiento. Y creo que una de las claves del éxito de Venue también ha sido que muy rápidamente se identificó y tuvo una identidad, tuvo una personalidad y un posicionamiento claro. La mejor productora de eventos corporativos de la Argentina, o la mejor productora, en ese momento se llamaba Venue Entretenimiento, 2 años después, hace 12 años que somos Brand Experience, que también fuimos pioneros, pero digamos, en ese momento se hablaba del advertisement y la expansión, con el tiempo aprendimos a que tiene que ver más con una cosa territorial, pero una cuestión de ir leyendo cuáles son los mercados. Por ejemplo, nosotros tenemos una oficina en Paraguay y tenemos una oficina en Chile.
Y hay que entender muy bien qué quiere cada uno de los mercados. El mercado paraguayo es un mercado que requiere despliegue, alegría, pero que la calidad de ejecución no es un valor muy rankeado dentro de las empresas. Entonces nosotros en Paraguay hacemos 5 eventos por año, los 5 eventos más grandes de Paraguay. La convención de la empresa número 1, el sorteo de la Copa Libertadores, la inauguración de algún shopping. Y en Chile es todo lo contrario. En Chile no importa el tamaño que tenga el evento, tiene que ser excelente. Entonces también hay una gran oportunidad para una empresa que vende excelencia. Tuvimos otras experiencias de crecimiento, pero después las distancias empiezan a apuntar a atentar contra el foco. Viajar a Colombia o a Perú o a México en términos de expansión implica desatender una semana. Cada viaje de esos es una semana que uno no está acá y creemos que todavía hay espacio para crecer acá, atendiendo Uruguay desde Argentina. Ahora tenemos un cliente que es regional que nos está pidiendo Bolivia. Bolivia está creciendo mucho y también hay muchas oportunidades ahí. Así que hoy pasa un poco por ahí en estos términos. En este recorrido, ¿cuál es tu proyecto más querido o el que significó un cambio, un clic importante dentro de la historia de Viño? Para bien o para mal, ¿no? Puede ser. El que más aprendiste. Bueno, son cosas distintas. Uno es el más querido, Las el dos otro es cosas, el que entonces. más aprendí, el otro. Esto es medio como una familia, no hay uno que uno quiera más que el otro. Hay alguno con el que se lleva mejor y otro con el que se lleva peor. Yo creo que hay un evento que fue un evento fundacional, como fue el Bar Móvil de Quilmes en Alemania, donde 45 días vivíamos en una casa rodante y nos lavábamos los dientes en un McDonald's, porque estábamos haciendo algo que era realmente disruptivo y la sensación, lo fácil que era producir en Alemania y la cultura cervecera de Alemania, en que en cualquier esquina podías poner esa casa rodante y convertirla en un bar móvil, fue de muchísimo aprendizaje. Claramente fue de muchísimo estrés y de muchísimos nervios. Me acuerdo de estar negociando el contrato final con la gente de Quilmes y yo estar en la mesa siendo totalmente consciente de cómo me temblaban las piernas. Entonces, después cuando lo contaba un amigo me decía, pero entonces le estabas pasando mal. Y digo, lo que pasa es que si no te tiemblan las piernas no hay aprendizaje, ¿eh? Uno aprende cuando hace algo que realmente le hace temblar las piernas. Ese fue el proyecto, fue un proyecto que fue un punto de inflexión. Claramente definió la escala de los proyectos en los cuales nosotros somos más especialistas. Después se me vienen varios proyectos. Cortar la avenida 9 de Julio para poner un auto de Fórmula 1, eso fue a los 6 meses de que Macri había asumido como jefe de gobierno del gobierno de la ciudad, o sea, hace unos 10 años. Y teníamos el contacto con Francisco Cabrera, que hoy es ministro de Producción y en ese momento era ministro de Producción de la ciudad. Y él me dijo, vamos a hacerlo, yo lo quiero hacer. Lo que no tengo idea es cómo. Entonces empezamos hubo una recorrida para que te des una idea, había cosas que podían estar apoyadas en la vereda y no en la calle, porque la vereda es una jurisdicción y la calle es otra. Entonces aprendimos muchísimo del manejo del espacio público y por eso también hoy el manejo del espacio público es una de las características. Como hicimos eso, después hicimos el Dakar, por eso hicimos toda la largada del Dakar, como hicimos eso, después hicimos otros eventos para Red Bull. Y por último, un proyecto del cual no estoy muy contento con el resultado porque creo que el cliente no lo capitalizó como correspondía y entonces lamentablemente muchos proyectos terminan siendo lo que terminó siendo para el cliente, pero que yo lo disfruté muchísimo desde el punto de vista personal y profesional fue el Quilmes Camp, porque soy un amante de la Patagonia y un amante de la aventura y un amante del outdoor, entonces vivir 45 días en un evento permanente era una experiencia increíble con el desafío de estar en un lugar que no tenía ni señal de celular ni señal de internet y tener que dotar un parque nacional de eso, en un parque nacional con los permisos y las responsabilidades que eso implica, y que creo que fue una experiencia increíble para toda la gente que fue.
fue realmente muy, muy lindo y muy desafiante, porque fue un evento que duró 45 días seguidos. Nosotros estamos acostumbrados a que damos puerta, cerramos puerta y desarmamos. O sea, armamos, damos puerta, cerramos puerta y desarmamos. Y esto era un evento que era de continuo, que a las 3 de la mañana se podía comprar un chico que estaba en una carpa y que había que resolverlo en el medio de la Patagonia. Y fue muy lindo. Cuando vos te sentás a negociar con un cliente, ¿cuál es la carta que sabes que te va a hacer ganar la partida? La tuya, la propia. Nunca lo sé. Yo creo que nosotros tenemos lo que en marketing se llama un point of difference, ¿no? Tenemos un valor agregado, un diferencial. Lo que nunca sabes es si el cliente está dispuesto a pagar por ello. Y como te decía hoy, que muchas empresas metieron rápido a las áreas de compras y las áreas de compras no entienden muy bien qué es lo que están comprando. Ojo, hay algunos clientes que sí. Yo tengo mucha empatía porque como yo fui comprador de marketing entiendo qué es lo que esa persona está buscando. No tengo una respuesta clara para eso. No creo que haya una carta. Me parece que la carta es saber leer cuáles son las necesidades del cliente y tener la capacidad de adaptarte, ya sea en forma, en qué quiere una nueva directora de recursos humanos mostrar puertas adentro, qué necesita el de compras desde el punto de vista presupuestario y cómo hacer para alinearte a los objetivos que tiene el cliente, encontrar ese punto exacto donde tus objetivos y los del cliente se alinean. Fantástico. ¿Qué habilidades o servicios sueñan con desarrollar que todavía no han desarrollado? O si es que lo sueñan. Viajes a la luna estaría... No. Yo, como te decía, creo mucho en el foco. Y todavía falta entender un poco de estos grandes cócteles que nosotros podemos preparar, cuál es la forma de servirlo en las redes sociales. Yo creo que tener una aguja digital para ponerle a la jeringa que nosotros preparamos que permite inyectar eso es clave. Lo que no sabemos muy bien todavía es cuál es ese formato. Digamos, las agencias digitales están creciendo mucho, pero son muy pocas las que están sabiendo leer cuál es el mercado. Una agencia digital hace 10 años tenía que saber hacer una página web. Hoy tiene que ser un especialista en stories. Y una agencia digital que sea especialista en stories es una agencia chiquita, que tiene que ser muy ágil. Entonces, nada, claramente la parte digital es desafiante. Bien. Bueno, Matías, vamos a darle espacio a los chicos para que te hagan algunas preguntas. Así ya vamos cerrando. Preguntas. Hola, bueno, hablando de lo digital, como que hoy los eventos compiten contra Netflix, puede ser. Y ustedes están en lo corporativo y quería saber si pensaban quizás meterse en los eventos también de otros espectáculos, porque bueno, los como así, no sé, recitales o masivos tienen grandes problemas de calidad y ustedes con ese posicionamiento, ¿no podrían abarcar ese espacio? Ese negocio es un negocio bastante complejo. Nosotros hemos hecho muchos servicios de producción tercerizada en nuestro inicio porque el origen de mi socio es ese, es ser director de producción de grandes festivales. Entonces hicimos la producción del Festival Cosquín Rock un par de oportunidades. Como te decía, el primer evento que hicimos juntos fue el Festival BUE. Pero claramente la forma de financiamiento de esos eventos hace que vaya en contra de la calidad. Si uno va a un festival en Europa, por cuestiones que tienen que ver con los valores de la entrada, lo accesible que son los materiales de producción y demás, la experiencia claramente va a ser mejor. Acá las experiencias en esos festivales son pobres, como vos decís, pero muchas veces tienen que ver con las posibilidades económicas. Nosotros conocimos acá, le contaba antes a Trini, en la cumbre de emprendedores del año pasado, a dos chicos, como podrían ser cualquiera de ustedes, que estaban haciendo unas fiestas en zona norte que se llaman Jalea.
Y ellos nos vinieron a preguntar en esa cumbre que cuáles eran las oportunidades para una fiesta como esa. Para hacerle la historia corta, nosotros somos socios hoy de los chicos. Somos socios en Jalea porque nosotros podemos aportarle todo nuestro know-how y todos nuestros materiales de producción y ellos pueden aportarnos a nosotros toda la frescura y toda la legitimidad que tienen, que es la que nosotros teníamos hace 15 años. Hace 15 años, cuando nosotros íbamos a una marca a venderle a Adidas, a venderle una fiesta en el mercado, éramos los más cooles y los más cancheros. Hoy no lo somos, hoy sumamos 96 años entre los dos. Entonces, cuando nos juntamos con un brand manager de 23 a explicarle qué es lo cool, y somos poco creíbles. Pero a través de la asociación con estos chicos que genuinamente hacen una fiesta, anoche hicimos una en Pilar, era como estar en una playa en Costa Rica, y las marcas buscan mucho eso. Entonces, en la medida que podamos detectar esa oferta y acercársela a una marca que está dispuesta a pagar y a no alterarla, porque cuando empiezan a querer alterar eso, el famoso quiero un elefante gordo que pese poco, o me encanta King Kong, pero sácame el mono, es muy difícil poder transformarlo en una experiencia realmente genuina y ganadora. Tenemos muchas expectativas respecto de lo que puede crecer el festival. De nuevo pasa a ser un tema de foco. Cuando vos vendés entradas, tu foco todos los días es mirar cómo va la venta de entradas y articular las variables y mover las palancas para que se vendan más entradas, o más promoción, o más afiches, o más vías públicas, o más redes. Y ese no es nuestro foco en el día a día. Nuestro foco en el día a día es cómo desarrollar las ideas y producirlas para los clientes. Entonces, parecen que son las mismas cosas, pero no lo son. Entonces, por eso nos asociamos con gente que sí puede poner el foco en eso. Trabajar con marcas de bebidas alcohólicas requiere más control que hacer eventos para empresas de otro rubro. Nos contabas, por ejemplo, en el Quilmes Camp, que no sé, a veces componía a alguien y puede haber tal vez un problema legal, si alguna vez tuvo que salir a hablar a un vocero, o problemas de ese estilo. Te cuento una anécdota cortita. El 9 de marzo hicimos para Jameson Dublin en Palermo, un festival en el campo de polo. Ese festival el año pasado se suspendió con 7.000 personas en la puerta porque el gobierno de la ciudad no lo habilitó. Entonces, por eso Jameson este año nos vino a pedir a nosotros que lo hiciéramos con mucho foco en el proceso de habilitación. Como les decía, cuando juntás la historia de haber cortado la 9 de julio, de haber hecho el Dakar y demás, tenemos una muy buena reputación y un muy buen manejo del espacio público. Y eso fue clave en cumplir todos los pasos y que el gobierno de la ciudad nos lo habilitara como tal. Es una locura desde el punto de vista de gastos, porque tenés que poner molinetes y controles de alcoholemia y puestos de hidratación. O sea, ahora todo pasó a ser time warp, no importa. Y el output final del jefe de inspectores fue ayer cuando nos decían, ustedes mañana tienen Jameson, van a estar pateando borrachos toda la noche. Nosotros decíamos, qué quilombo teníamos. Y ahora entiendo que estábamos totalmente equivocados. Me dice, yo prefiero venir a hacer este evento que ir a fiscalizar como espectáculo público un partido de fútbol de Huracán Talleres. Y tiene que ver con otra de las cosas que hablé al principio, que es con el profesionalismo que uno le pone y se toma la producción como una ciencia. Todos nuestros eventos hay consumo responsable. Hoy lo hacemos con pulseras con RFID, que tenés cargados 3 tragos, por ejemplo en el caso de Jameson, y entonces no es indiscriminado, ya no existe más. En Paraguay sí existe, hicimos una fiesta para Miller en Punta del Este, pero era para Miller Paraguay, que era que tomen todo lo que quieran. Y la verdad que no está bueno eso, no está bueno ni la foto final, ni el video, ni la gente vomitando en el medio del evento, no hay nada bueno asociado a eso. Entonces, y hoy las marcas tienen mucho foco en el consumo responsable. Entonces, hacer eventos donde el consumo responsable sea una parte importante, forma parte de eso. Yo vengo del mundo de la cerveza, con lo cual estar entre borrachos ha sido como desde el primer evento que hice, te diría. Pero hoy hay mucha más conciencia de eso y mucho más cuidado de lo que había antes incluso. Hoy es mucho más
fácil controlar eso y es mucho más fácil concientizar una marca de eso. Yo me acuerdo, contaba que había ido a ver a la gente de Brahma cuando quise empezar a trabajar y había ido a ver a la gente de Marlboro. Y yo en ese momento fumaba 3 atados de cigarrillo por día. Y me acuerdo de la reacción del gerente de marketing de Marlboro, que me dijo, sería buenísimo, porque como fumás 3 atados, estaría buenísimo tenerte acá. Vos pensás esa situación hoy, 20 años después, ¿no? Y esto es lo mismo, con el alcohol es lo mismo. Mirá, yo soy re borracho. Uy, buenísimo. Genial, necesitamos borrachos. No, lo que necesitamos es gente que cuide a nuestros consumidores y que pueda transmitir los valores que cada una de las marcas tiene, como es cuidar a sus consumidores. Gracias. ¿Otra? Hola, ¿qué tal, señora? A mí me gustaría saber, Matías, ¿qué es lo que para vos es más importante a la hora de emprender o arrancar un proyecto, una idea, en este caso muchas ideas, qué es lo más clave o importante que nos podrías contar? Es muy buena tu pregunta. Yo creo que todos los proyectos y que todos los emprendimientos tienen una cabeza y un alma. Una cabeza o un cuerpo que es el Excel. Vos vas a emprender algo, tenés que hacer los números para entender si ese emprendimiento es viable o no. Pero también los emprendimientos tienen alma. Y ese alma tiene que ser algo que el que lo va a emprender lo hace mejor que nadie en el mundo y le genera una pasión que no le genera ninguna otra cosa. Y en este sentido hemos tenido infinidades de propuestas. Una vez vino una persona que sabía mucho y que nosotros valorábamos mucho a decirnos, che, mirá, ustedes utilizan empresas de seguridad en todos los eventos. Son muy buenos gerenciando gente. Son muy buenos entendiendo la experiencia. Pongamos una empresa de seguridad. No, a mí no me gusta tener una empresa de seguridad. Yo no tengo alma de botón para estar diciéndole a alguien... Entonces no me va a salir nunca bien tener una empresa de seguridad por más de que maneje muy bien el Excel. Digo, como un evento muy sencillo. Y así me ha pasado con un montón de otros emprendimientos, donde o me pasa con la parte digital también. A mí no me gusta entender de programación. Me encantaría que me encante, pero no me encanta. Me encanta la producción. Me vuelvo loco por estar... No tengo ningún problema en llegar después de un cumpleaños familiar, dejar a toda mi familia en mi casa, irme a la rural a ver un armado y marcar que hay una puerta que está corrida o que hay un cartel de salida de emergencia que falta. Y como lo vibro aún 26 años después de haber empezado a hacer eventos, lo puedo seguir haciendo. Si no lo vibrara, y ese es el alma de que cualquier emprendimiento tenga que tener. Entonces, cualquiera te va a decir, y sí, haz el business plan y si te da, dale ok. Pero yo lo que te digo es, además de eso, asegúrate que ese emprendimiento donde vos vas a poner tu vida y que van a ser momentos muy preciados, digo, si mañana yo tuviera que empezar Venue de nuevo, probablemente no lo pudiera hacer, porque no tengo la energía que tenía a los 29 años, ni tengo disponible todas las noches para pasarme sin dormir, ni tengo disponibles 5 meses para viajar a hacer un lanzamiento o sea, o los tengo disponibles, pero tengo que dejar a mi familia y no quiero. Entonces, cualquier emprendimiento que ustedes hagan en los 20 y pico, van a estar consumiendo un montón de combustible que se tiene que ir generando solo, que es la pasión. Pero otro combustible que va a ser único, que es el combustible que se tiene a los 20 y pico de años. El joven es idealista por naturaleza, ¿no? Y que cuando uno lo va perdiendo, por eso tiene que contratar gente que lo tiene. Ahora te doy mi tarjeta y me mandas un currículum. Mil gracias, un placer haberte escuchado. Para nosotros es súper provechoso tenerte acá. Mil gracias nuevamente. De nada, muchas gracias. Me encantaron las preguntas. A su disposición para lo que necesiten. Yo digo que el emprendedorismo es mi religión, así que cuando quieran, yo estoy encantado de confesarlos, darles misa o lo que sea necesario. Muchas gracias.